Me acerco ante tu trono, bajaste el cielo aquí y hoy puedo clamar. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Colosenses 4:2. Buenos días, hermanos. Los saludo hoy, 20 de noviembre, mes de la oración. Esta es mi oración. Todos son bienvenidos a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. El apóstol Pablo hizo 3 poderosas oraciones que se destacan sobre las demás. En esta ocasión, meditaremos en oración para experimentar la iglesia. Buenos días, hermanos. Les invito a que continuemos el enfoque que tenemos para los domingos que restan de este mes de noviembre en 3 oraciones muy importantes que hizo el apóstol Pablo. Hace 8 días vimos una oración que está en Efesios capítulo 1 y esa oración específicamente es para pedir revelación, para poder ver la iglesia. Hoy nos corresponde el tema oración para experimentar la iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por ese tiempo, gracias por todas las cosas, Señor. Estamos asombrados, maravillados y llenos de gratitud, Señor, por la manifestación de tu gran amor, de tu poder en nuestras vidas. Ese tiempo está delante de ti, Señor, y estamos abiertos para recibir tu palabra. Envía tu luz y tu verdad, guíanos por estar delante de ti para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, abramos nuestras Biblias inicialmente en Efesios. Vamos a mirar desde el capítulo 1 y quiero que hagamos muy rápido un recorrido. Solamente voy a mencionar las citas para aquellos que les gusta tomar nota. También pues van a quedar en el video que subimos a YouTube para que miren ya más despacio estas primeras citas. Solamente las voy a mencionar, usted las puede examinar despacio en su casa. Quiero mostrarles cómo en Efesios nos habla un tema primordial que sabemos que es el misterio de Cristo, y el misterio de Cristo es la iglesia. Efesios nos muestra la iglesia desde distintos puntos de vista. Quiero mencionar esas citas. Efesios capítulo 1, verso 22 y 23 nos muestra la iglesia como el cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 2, verso 14 y 15 nos muestra la iglesia como el nuevo hombre. Efesios capítulo 2, verso 19 nos muestra la iglesia como la familia de Dios. Y también el mismo versículo 19 nos muestra la iglesia como la nación, o donde se manifiesta el reino de Dios. Todo eso está en el mismo verso 19 del capítulo 2. En el capítulo 21, también del capítulo 2 de Efesios, nos muestra la iglesia como el edificio, un edificio que está en construcción, así como nuestro local de reuniones está en construcción, hasta llegar a ser un templo santo en el Señor. En este momento la iglesia es un edificio que está en esa construcción permanente. Y ya saltando al capítulo 5, versos 25 al 27, nos muestra la iglesia como la novia de Cristo. Y finalmente en Efesios capítulo 6, verso 12, la iglesia como el guerrero de Dios. Todas estas temáticas o todos estos enfoques, todos estos puntos de vista reúnen lo que es la iglesia. Y el apóstol Pablo en Efesios, en esta carta a los Efesios, nos revela, nos muestra todas esas características. Todo eso es la iglesia. Hace 8 días la oración del apóstol Pablo, que está mencionada en el capítulo 1, está enfocada en que podamos ver todas esas cosas. Que podamos ver que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que podamos ver que es el nuevo hombre, que
podamos ver que es la familia de Dios, que es la nación de Dios, que podamos ver que es el edificio, que podamos ver que es el guerrero, que podamos ver todos esos aspectos de la iglesia, solamente poderlos ver. La oración que vamos a ver hoy, que está en el capítulo 3, le invito a que me acompañe allí, por favor. Efesios capítulo 3, vamos a ver inicialmente los versos 14 al 16. Esta oración que está en el capítulo 3 de Efesios ya no es para ser iluminados o para revelar, para poder ver. Ahora, después de ver, ya es necesario experimentar, ya es necesario vivir. Ahorita David decía, yo sé de la grandeza, del poder, de la gloria de Dios, pero ahorita él decía, y esa es la palabra, ahora es una vivencia. Él está diciendo, él está emocionado y nos emocionó a todos. ¿Quién no se va a emocionar cuando se vive? Cuando uno ve algo, ya uno se maravilla y uno llora de la emoción cuando ve algo, cuando tiene una revelación, pero luego experimentarla, vivirla, vivir la realidad de lo que ha pasado en las vidas de nosotros, particularmente en estos últimos tiempos, pues es una experiencia muy hermosa. No solamente debemos orar para poder ver la iglesia, sino que debemos orar para poder vivir la iglesia, para poder tener una vida de iglesia, para poder experimentar la iglesia. No tengo palabras suficientes, creo, para darle el peso de importancia de experimentar la iglesia, de vivir la iglesia. No es cualquier cosa, no se trata de un club, no se trata de una organización, no se trata de una secta, de una religión, no se trata de nada de eso. Vimos hace 8 días lo que hay que ver de la iglesia. Ahora hay que experimentar todo eso. Para esto se requiere esa oración. Dice en Efesios capítulo 3, verso 14 al 16: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y estos versículos nos dicen muchísimas cosas, pero vamos a enfocarnos con nuestro tema de hoy, que es oración para experimentar la iglesia. Empieza el apóstol en la oración diciendo, por esta causa doblo mis rodillas. Por esa causa él va a hacer esa oración. ¿Cuál es la causa? Si vemos los versículos anteriores, particularmente el verso 4, dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Pablo fue escogido por Dios para recibir él solito la revelación de todo el misterio de Cristo, es decir, la revelación de qué es la iglesia. Y el trabajo del apóstol Pablo es dar a conocer, y no solamente darlo a conocer, sino que las personas puedan vivir lo que conocen, vivir, ser parte de la iglesia. Por eso él, según dice el verso 14, dobla sus rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y el apóstol lo hace así, lo dice a los efesios de esta manera, ya que antes de esta dispensación, donde el apóstol está marcando aquí con este misterio que es la iglesia. A propósito de este misterio, basta con leer los primeros versículos del capítulo 3, que ya lo hemos hecho en otras ocasiones, para darnos cuenta que realmente se trata de la iglesia. Pero antes de esto, el pensar de todas las personas es que Dios solamente era el Padre de Israel, el Padre de los judíos. Y sí que es cierto que los mismos judíos decían, no, Él es nuestro Padre y ustedes no son nada. Los gentiles no, hay un desprecio, de hecho, aún lo existe ese desprecio por las personas que no son judías. El pueblo judío tiene ese desprecio. Pero el Señor se manifiesta de una manera muy especial por boca del apóstol diciendo, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pero luego dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Así que no solamente son los judíos, sino también son los creyentes no judíos, pero ni siquiera son solamente los creyentes, sino también los inconversos, es decir, toda la humanidad, según dice el apóstol,
toma nombre del Padre Celestial. Toda la humanidad, y no solamente la humanidad, sino también los ángeles, porque dice de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. No solamente en la tierra, sino que también en los cielos. Así que, de hecho, el Padre es el origen absolutamente de todas las cosas. Y como nos dicen los salmos, el Señor es el Padre y es el pastor de todas las ovejas. Y cuando en los salmos habla de ovejas, no solamente está hablando del pueblo suyo, sino de toda la humanidad. Así que el apóstol empieza hablándoles de una manera muy amplia para que entiendan que además de los judíos, ahora hay otras personas por las cuales también está orando él. Ahora, ¿en qué consiste la oración? Ese es el corazón de la prédica. ¿En qué consiste la oración? El verso 16 dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Y aquí es necesario hacer una marca, hacer una pausa, porque habla de la gloria, habla de la necesidad de que nosotros recibamos de la gloria, de las riquezas de la gloria del Señor. Y quiero adelantarme hasta el último versículo, o sea, el 21, finaliza diciendo: a Él sea gloria. De tal manera que la oración del apóstol Pablo inicia pidiendo que nosotros seamos llenos de gloria, pero termina en el verso 21 diciendo: a Él sea la gloria. Eso es como una estructura de sándwich que les he hablado. Eso no existe realmente, sino que es una forma de decirlo, pero vemos como una tajadita de pan en el verso 16 con el asunto de gloria, y otra tajadita de pan con la misma gloria en el 21, y en medio está la carne, en medio está toda esa sustancia, toda esa proteína que nos va a nutrir precisamente en esta prédica. El apóstol Pablo entonces está orando para que el Padre nos dé conforme a las riquezas de su gloria, ¿qué? El ser fortalecidos con poder. ¿Qué más dice? En el hombre interior por su espíritu. En el hombre interior por su espíritu. Ahí nos habla de un hombre interior. ¿Qué es eso de hombre interior? El creyente, todos los creyentes tenemos un hombre interior. Y la mujer que es creyente no tiene una mujer interior, sino que tiene un hombre interior. Cada creyente tiene un hombre interior, un hombre interior, un hombre interior. ¿Qué es ese hombre interior? Ese hombre interior es nuestro espíritu regenerado. Hay una pequeñita diferencia, de pronto, bueno, realmente no es tan pequeña, pero sí de pronto puede ser muy sutil, diferencia entre espíritu y hombre interior, porque espíritu es tal como lo menciona el apóstol Pablo en la oración de Efesios capítulo 1, como un recipiente para contener esa revelación, como un órgano que nos permite recibir. La otra vez en una prédica les ponía el ejemplo que si yo empiezo a hacer solamente, si yo silencio aquí, solamente los que leen los labios podrían saber lo que estoy diciendo. Pero si alguien le tapa los ojos, entonces se queda sin comunicación. Necesita un órgano para percibir lo que yo estoy diciendo. Si no es el oído, entonces es la visión, pero se necesita un órgano. Si no es el oído, es el ojo. Se necesita algo para percibir. Para nosotros percibir las cosas espirituales necesitamos un órgano, de hecho lo tenemos, que es nuestro espíritu. En el capítulo 1 el apóstol Pablo menciona nuestro espíritu como un órgano, solamente como un recipiente para recibir la revelación. Eso es lo que vimos hace 8 días. Pero ahorita en el capítulo 3 la oración varía, es más profunda, es más directa. Ya no solamente se queda en revelación, sino en la experiencia. Por eso ya el espíritu no es mencionado ahorita como un órgano para recibir, una impresión, una revelación, sino como el hombre interior que requiere ser fortalecido. Con poder. Requiere ser fortalecido con poder. Ahora, ese hombre interior es nuestro espíritu. En Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, el apóstol Pablo dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles. Él dice que todo nuestro ser es espíritu, alma y cuerpo. Recordamos eso, ¿cierto?
Recuerdo una pregunta de verificación que me hizo un apóstol delante de la princesa hace años, para ver si me atendía o no me atendía. Me dijo, contésteme esto primero. La personalidad de la persona, ¿dónde está? ¿En el espíritu, en el alma o en el cuerpo? Y a mí no me pareció tan relevante comparado con lo que yo le iba a decir, pero el Señor sabe lo que uno necesita. Yo que iba a saber de eso, pero creo que lo había leído la noche anterior. Entonces le dije, del alma, pastor. Entonces estuvo atento a lo que yo le iba a decir. Bueno, estuvo atento los primeros 7 minutos por ahí. El caso es que nuestra personalidad está en nuestra alma. De hecho, en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo, para referirse a personas se dice alma. Ay, aquí ¿cuántas almas hay? 1, 2, 3, tantas personas, tantas almas. Es como un sinónimo, es correcto hacerlo. Sobre todo en el Antiguo Testamento se usa esa expresión. Nuestra alma, y hemos visto que la raíz griega para la palabra alma es la misma raíz griega para ¿qué palabra? ¿Lo recuerda alguien? Para la palabra vida, pero no la vida eterna, no la vida del Señor, no la vida divina, sino la vida humana. Alma viviente. Exactamente, o sea que la palabra alma, la raíz griega, la palabra griega es la misma palabra para vida. Alma y vida es lo mismo. ¿Por qué? Porque en el alma está la vida humana nuestra. El alma es la vida humana nuestra. De tal manera que pongamos el caso de Nicodemo, para no hablar de ninguno de nosotros conocidos. Nicodemo, cuando empieza esa conversación con el Señor Jesús en Juan capítulo 3, él tenía su vida humana. Su vida humana. Y básicamente, de una manera muy elemental, visto de una manera muy elemental, ese Nicodemo, que tiene su vida humana, tiene su alma, tiene 2 órganos. Un órgano externo que le permite recibir todas las impresiones externas y un órgano interno para recibir todas las impresiones internas. El órgano externo se llama cuerpo y el órgano interno se llama espíritu. Nicodemo, que tiene su alma, tiene adentro un órgano llamado espíritu para recibir las cosas espirituales, y externamente tiene un cuerpo que le permite recibir las cosas materiales. ¿De acuerdo? Son como 2 órganos. Ahora, sabemos que el cuerpo es muy complejo como para verlo como solamente un órgano, sino que tiene muchos órganos. Pero lo que no sabemos es que nuestro espíritu también es complejo. Tenemos 2 órganos básicamente, nuestro cuerpo para las cosas físicas y nuestro espíritu para las cosas espirituales. A la altura de Efesios capítulo 1 se ve así como un órgano, pero a la altura de Efesios 3 ya ese órgano se ve como el hombre interior, porque ya vive otra persona allí. Y la otra persona que vive allí es Cristo. ¿De acuerdo? Sí. Recordemos que en Colosenses capítulo 3, verso 4, dice literalmente que Cristo es nuestra vida. Así que realmente en nosotros, todo creyente tiene en sí mismo 2 vidas. Su propia vida humana en su alma, y en su espíritu tiene la vida divina, la vida de Dios, que es Cristo mismo. El apóstol Juan en el capítulo 1 de su evangelio nos deja clarito que la vida de Dios es Cristo. Cristo viene a vivir en nuestro espíritu. Ya tenemos una vida, Cristo, y tenemos otra vida, nuestra vida humana. Y ahí es donde empieza ese dilema para el creyente, porque podemos vivir por nuestra vida humana o podemos vivir por la vida divina que es Cristo. Podemos llegar a decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, como dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Pero lo cierto es que nos toca decir: a veces vivo yo y a veces vive Cristo. ¿O quién no se ha enojado en los últimos 2 días? ¿O quién no se ha entristecido en los últimos 2 días?
¿O quién no se ha alegrado desmedidamente en los últimos 2 días? ¿Nos podemos entristecer? ¿Nos podemos enojar? ¿Nos podemos alegrar? Claro que sí. Pero el punto es, ¿con qué vida? ¿Dónde estamos viviendo? ¿En nuestra vida humana o en Cristo? De eso depende todo. Alba Lucía nos decía ahorita, cuando iniciamos este tiempo en vivo, en la parte de la oración, fue Alba Lucía, no recuerdo si fue Alba Lucía, que nos dijo que orar era una lucha. ¿Quién fue? No recuerdo. Sí. Alba Lucía. Que orar es una lucha. ¿Por qué orar es una lucha? Ya les voy a decir. Cuando vamos a orar, ¿estamos viviendo en nuestra vida humana o en Cristo? Vuelvan a repetir la pregunta. Cuando vamos a orar, pongamos otra, vamos a orar, vamos a adorar, vamos a predicar, vamos a meditar la palabra, ¿estamos en nuestra vida humana o en Cristo? En Cristo. En Cristo. En Cristo. No tenemos ni el menor chance posible de tocar al Señor con nuestra vida humana. Es una conexión de espíritu a espíritu, no es de otra. O sea, eso ya lo tenemos claro. El apóstol Pablo nos habla, cuando le escribe a los Corintios, nos escribe eso. También en Salmo 42 vimos que un abismo llama a otro abismo. No hay manera que el alma toque un espíritu, no hay manera que el cuerpo toque un espíritu, no hay manera, sino que es un asunto de espíritu en espíritu. En octubre, el primer tema que vimos acerca de cómo entender la palabra de Dios fue justamente que es un asunto espiritual y por eso lo tenemos que discernir de manera espiritual, como la frase que le gusta mucho a nuestra hermana Ángela, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Viene un balón, nos hacen el centro, aquí está el arco, viene el balón de fútbol, entonces voy a acomodar lo espiritual a ese balón. No, ahí tengo que hacer algo físico, tengo que acomodarles el pecho o la cabeza, o si voy a hacer una chalaca, en fin. Pero lo espiritual lo tengo que acomodar a lo espiritual. Si voy a orar, entonces tengo que vivir en esa vida divina que es Cristo. Por eso, de hecho, la oración la hacemos en el nombre de Jesús. O sea, no es un decir, es que solamente hay un camino para ir al Padre y es nuestro Señor Jesús. Así es. Entonces, para ir al Padre tenemos que hacerlo en nuestro espíritu. Para meditar la palabra tenemos que hacerlo en nuestro espíritu. Y para perdonar. En el Espíritu. Y cuando perdonamos en nuestra vida humana, al otro día, ¿cómo estamos? Igual, no hemos perdonado. No hemos perdonado. Mire, físicamente, ahí tengo aquí a mi izquierda un hombre como testimonio, como lo resaltó nuestro hermano David ahorita. Si ese hombre viviera por su vida humana, hoy lo estaríamos recordando, cómo nos predicaba el pastor Ariel, ¿no? Ya verbo pasado. Pero como él depende de la vida resucitada de Cristo en él, amén, ahí lo tenemos. Y lo vamos a seguir teniendo. Entonces no solamente para unos asuntos espirituales solamente, sino que eso trasciende, aleluya, hasta llegar a la parte física. Y de eso es que nos está hablando aquí el apóstol Pablo. Amén. Si nosotros entendemos esto hoy, vamos a poder tener una vida de iglesia normalita. Y no es que tengamos que hacer el gran esfuerzo, todo lo contrario, se acaban los esfuerzos por dar buen testimonio. Voy a quedarme quietico por lo menos no lo voy a embarrar. No, se acaban los esfuerzos, no lo voy a hacer, agárrenme, como ese testimonio de esa jovencita. Doy gloria a Dios que no fui a esa rumba, pero tenía unas ganas de rumbear, pero gloria a Dios no fui. ¿Recordás? Gloria a Dios. Y ahí teníamos un poco de jóvenes nuevos y ella era vieja en el evangelio diciendo, gloria a Dios que no fui, pero tenía unas ganas de rumbear. Dios mío, bendito, y no, ¿por qué no fue? La dejaron encerrada tal vez. Pero esa lucha no es un fluir normal. Si ella vive en Cristo,
se va a interesar y va a gozar de las cosas que son de Él. Pero si vive en su vida humana, eso es lo que va a buscar. Se acaban las luchas, no empiezan, se acaban las luchas si nosotros podemos entender esto. Pero orar es una lucha. Es más, estar atento a la prédica es una lucha. A veces el predicador tiene que dar una palmada y tiene que hacer un chiste. Yo detesto hacer un chiste y una palmada porque es tiempo en que podemos avanzar para decir algo. Pero a veces hay que dar una palmada porque una persona dormida pues no recibe. Entonces, ¿por qué nos pasa eso? Si estuviéramos viendo de pronto un partido de fútbol no nos dormimos, pero si estamos en una prédica sí. ¿Por qué es como complicado perdonar? Y hay unas personas que son tan intensas, tan fastidiosas que es difícil perdonar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Es que el alma, nuestra alma es muy fuerte, es muy vigorosa, nos atrapa. Nuestra vida humana nos atrapa. Entonces el mal genio nos controla. O la terquedad nos controla. Y todo el mundo entendió el asunto, pero yo soy terco y no lo entiendo. No es brutalidad, es terquedad. ¿Por qué? Porque estoy viviendo en mi vida humana que es muy fuerte. Por esa razón, la oración del apóstol Pablo, según el verso 16, ¿cuál es? Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Nuestro hombre interior, es decir, nuestro espíritu regenerado, nuestro espíritu donde está la vida de Cristo, donde Cristo resucitado está, necesita ser fortalecido. Y eso no es un asunto que sucede una vez. Gloria a Dios, hoy fuimos fortalecidos para siempre. No, tenemos que continuamente orar para ser fortalecidos. Si somos fortalecidos, podemos orar. Si somos fortalecidos, podemos predicar. Si somos fortalecidos, podemos meditar la palabra. Si somos fortalecidos, podemos hacer la voluntad del Señor. Si somos fortalecidos, no vamos a tener que decir, cójame, que hago algo malo. No, simplemente no lo voy a hacer. Porque al ser fortalecidos, sucede algo que nos dice el apóstol aquí a continuación. Ahora, dice ser fortalecidos con poder, dice ese mismo poder que está lo vimos hace 8 días en Efesios 1:19, lo voy a leer, dice Efesios 1:19, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros que creemos según la operación del poder de su fuerza? La supereminente grandeza del poder del Señor, es ese mismo poder. Y dice el verso 16, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que nos comunica todas las cosas. Mire que el verso 19 de Efesios 1 dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros? Ese poder es para con nosotros. En la oración del capítulo 1 solamente era para ver ese poder, pero en el capítulo 3 ya no es para verlo, ya es para que el Espíritu Santo lo haga manifiesto, lo transmita, lo transfiera a nosotros. El Espíritu Santo transfiere ese poder. Ese poder, esa supereminente grandeza del poder del Señor es transferida a nosotros. ¿Para qué? Primera parte del versículo 17, ¿qué dice? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y hagamos la pausita ahí. Para eso es esa primera parte de ese versículo 17. Queridos hermanos, esta es la clave de todo. Cuando Cristo habite por la fe en nuestros corazones, ya podemos experimentar la iglesia. Entonces alguien dirá, espera un momento, pero es que Cristo ya está en nosotros, ya. Vamos despacio. No me vaya a hacer quedar mal la hermana Mónica, pero hoy los anfitriones no están. Hermanos, hoy podemos tomarnos esta casa. ¿Se sentiría muy cómodo, hermana Vicky, que nos quedáramos aquí?
Yo creo que hay camas para todo, ¿no? Como vamos, sillones y vamos, mejor dicho, sus hermanos no saben, no dejaron con llave esa nevera. Vamos a quedar como viviéndonos acá. ¿Te sentirías como hermana Gloria? Que los hermanos, no, ¿cierto? Tan maluco. Hasta decirlo suena maluco. Que ellos no están y nos vamos a aprovechar. Pero un momento, pregunto, ¿ustedes están en esta casa o no están aquí? Sí. Ah, pero ustedes habitan acá. No. Ah, no. Esa es la diferencia. Una cosa es que Cristo esté en mí y otra cosa distinta es que Cristo habite en mí. Cuando Cristo habita en mí, Él está a sus anchas. Él tiene control de todo. No solamente está puntualmente o está un momentico, así como nosotros estamos puntual por la generosidad de los anfitriones para este tiempo de comunión, sino que Cristo se queda a vivir. Hemos aprendido por la palabra de Dios que cuando recibimos a Cristo, Él viene a vivir exactamente ¿en qué parte? En nuestro espíritu, ese es el órgano. Pero el verso 17, la primera parte dice, para que habite Cristo por la fe, ¿dónde? Nuestros corazones. En nuestros corazones. Cuando nuestro hombre interior es fortalecido con el poder de Dios, o como lo vimos al principio, con la gloria misma de Dios, entonces el Señor Jesús no solamente se queda en nuestro espíritu, sino que trasciende hasta nuestro corazón. Nuestro corazón, lo hemos aprendido, eso lo recordaba anoche con Sara, que lo aprendimos hace años, ¿no? El pastor Bonifacio Chica nos habló del asunto y luego que hemos consultado sobre el asunto siempre hemos visto lo mismo. Nuestro corazón, donde están los pensamientos, nuestros sentimientos o emociones, mejor, y voluntad. Esas tres cosas: pensamientos, emociones y voluntad. Ese es nuestro corazón. Así que Cristo no solamente se queda en nuestro espíritu, sino que trasciende hasta habitar en nuestro corazón. Es decir, que Él sí se pasea por todos los cuartos. Va a la cocina, abre la nevera, hace lo que quiere porque Él ya está habitando. Entonces Él habita en nuestros pensamientos, Amén. habita en nuestras emociones, habita en nuestra voluntad. Pero para que eso sea, necesitamos ser fortalecidos con poder en nuestro hombre interior. Y para eso necesitamos hacer oración. Oramos, ser fortalecidos en nuestro hombre interior con el poder del Señor, con la gloria del Señor. ¿Para qué? Para que por la fe habite Cristo en nuestro corazón. Es decir, para que Cristo no se quede solamente en nuestro espíritu, sino que trascienda y tome control de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y de nuestra voluntad. Entonces imagínense cómo van a ser nuestras decisiones. Van a ser alineadas a la voluntad del Señor, porque así van a ser nuestros pensamientos, alineados a la voluntad del Señor. Así van a ser nuestras emociones, alineadas a la voluntad del Señor. ¿Es fácil permanecer así? No. Estamos hablando y alguien, mejor dicho, me hizo sonar ese celular, pero ya, me dio tanto mal genio que me olvidó la predica. Es tan fácil uno salirse del espíritu, es tan facilito. Y empezar a vivir en nuestra vida humana. Pero tenemos que ser fortalecidos en nuestro hombre interior por su espíritu, por el espíritu de Dios. ¿Para qué? Para permanecer, para ejercitarnos siempre en nuestro espíritu. ¿Y cómo es posible eso? Sí, porque entonces al ser fortalecidos en nuestro hombre interior, Cristo va a habitar no solamente en nuestro espíritu, sino en nuestro corazón. ¿Recuerdan lo que dice Mateo capítulo 25, versos 3 y 4? La parábola de las vírgenes. Dice Mateo 25, 3 y 4: las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Así que las prudentes no solamente tenían aceite
en su lámpara, sino que tenían aceite extra para la vasija. Y hemos aprendido que la lámpara es el espíritu y la vasija es el alma. Es exactamente lo que necesitamos. ¿Y ellas cómo hacen para buscar ese aceite extra? Delante del Señor, en oración. Y el Espíritu Santo les imparte ese poder del Señor, esa gloria del Señor, y son fortalecidas. Y entonces, al ser fortalecidas, Cristo empieza a habitar y toma control de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y de nuestra voluntad. Y no queda todo allí, porque dice el versículo 17, la segunda parte, eso tiene un proceso: a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Entonces, son varios pasos. Primer paso, estamos aquí. Primer paso, ¿cuál es? Orar para ser fortalecidos. Al orar para ser fortalecidos, entonces, por el Espíritu Santo, entonces Cristo habita por la fe en nuestro corazón, toma control de nuestros pensamientos, emociones y voluntad. Luego de eso, ¿qué es lo que dice? Viene varias cosas. Dice la segunda parte del verso 17 en adelante: a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Hasta allí. Lo último que dice es conocer el amor que excede, el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Cómo se puede conocer algo que excede conocimiento? Que excede todo conocimiento. Al fin, ¿qué? ¿Se puede o no se puede? Porque es espiritual. Se puede, pero no así como yo diciéndote, te voy a decir cuál es la anchura de Cristo, cuál es la longitud de Cristo, cuál es la altura y cuál es la profundidad de Cristo. No, toca vivirlo, toca experimentarlo. No me cuenten cómo es Birmari, charlen con Birmari y se van a dar cuenta. Es un conocimiento que viene por la experiencia, no porque alguien me lo transmitió, me lo informó. Es por la experiencia. Nosotros tenemos que orar para ser fortalecidos en nuestro hombre interior, para que el Señor habite por la fe en nuestro corazón, tomando control de nuestros pensamientos, sentimientos y voluntad. Y ahí sí vamos a poder tener la experiencia y darnos cuenta de algo. Me llama mucho la atención estas magnitudes que son mencionadas acá. ¿Cuáles son esas magnitudes? La primera que se menciona, ¿cuál es? El verso 18 dice anchura, luego longitud, luego profundidad y luego la altura. Y eso le da a usted, esas magnitudes le da a usted una idea de una línea recta. No. Le da la idea a usted de un plano. Aquí no estamos en clase de matemática. ¿Le da idea de un cuadrado o de un plano? No. ¿Le da idea de qué? De un cubo tridimensional. ¿Recuerdan cómo es la Nueva Jerusalén? ¿Usted no le llaman la atención que la Nueva Jerusalén es un cubo? Sí. Es un cubo. ¿Y no le llama la atención que el lugar santísimo es un cubo? Tanto en el tabernáculo como en el templo es un cubo. Nosotros en este momento vamos hacia ser la Nueva Jerusalén, ser parte de ella, ser parte de un cubo, literal. Ahorita tenemos que caminar no en línea, no en un plano, sino en un espacio tridimensional. Tenemos que conocer la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Ahora, hay algo que nos amarra a eso para poderlo entender. Dice,
seáis plenamente capaces de comprender, ¿qué más dice? Con todos los santos. Con todos los santos. Eso está haciendo referencia a quién? A la iglesia. Entonces no es algo que Gloria va a conocer solita. No es algo que Vicky va a experimentar solita. No, es una experiencia comunitaria de todos los santos. Conocer, yo solito no, con todos los santos. Necesito la participación de todos los santos, necesito la comunión, lo que nos decía David ahorita, la necesidad de vernos, de tener la comunión. Porque si no, yo les voy a hacer una confesión. A mí me gusta mucho predicar, pero les voy a confesar que hay algo que me gusta más que predicar. Y es que Comer brownies. más o menos es estudiar. Yo le decía a Sena, yo no sé cómo voy a decir todo eso, yo creo que no voy a poder decir nada de eso, pero estaba embelesado. Y hay muchas cosas que no se alcanzan a decir, no hay palabras para decir. Entonces, si yo solamente me pongo a estudiar, es decir, a lo ancho, y no me importan los demás, yo soy el primer damnificado. Me voy a torcer, me voy a desviar, caigo en una herejía, etcétera, etcétera. Porque como nos ha enseñado el pastor Ariel, no hay un hombre que lo sepa todo completamente, sino que necesitamos de otro. Entonces no solamente necesito la anchura, también necesito la longitud. Entonces estoy haciendo mucho hacia lo ancho, pero llega alguien y me exhorta a no estudie tanto, predique. Bueno, predicar. Entonces me dedico a estudiar y a predicar y no más, pero alguien me exhorta a adorar. Una vez tuve una reunión con un pastor y les dije, ¿y ustedes qué hacen la iglesia? No, nosotros adoramos, no más adoramos. Yo quedé muy preocupado, todavía estoy preocupado, porque hay muchas cosas que hacer. Entonces, la anchura y la longitud nos ayudan a ser equilibrados, pero si nos vamos por la anchura hasta el extremo, nos podemos desviar. Necesitamos el contacto con otros hermanos para no solamente experimentar la anchura, sino también la longitud. Pero ¿qué otras magnitudes hay? También la profundidad y la altura. Miren, entre nosotros más profundicemos con el Señor, más alto vamos a poder vivir. En Mateo nos hablan mucho de la necesidad de ir a los montes para recibir revelación. Pero esos que seguían al Señor, primero tuvieron que profundizar con Él, primero estar apegados a Él, si no, no iban a subir a ninguna montaña con Él. Entonces, hermanos, esto es un cubo, nosotros tenemos que andar en un cubo. Ojo con las líneas, ojo con el que dice, no, lo mío es evangelizar y a mí no me llamen a reunirme en ninguna iglesia. Ojo con eso. Ojo con los que no se salen también de las cuatro paredes. Ojo con los que solamente oran y nunca abren la Biblia. Ojo con los que leen y nunca oran. Tenemos que ser equilibrados, y para ser equilibrados necesitamos conocer la anchura, la longitud, la profundidad y también la altura. Y ahí sí podemos, de una manera experimental, disfrutar al Señor Jesús. Ahora, esto implica otra cosa. ¿Qué? Sigue diciendo el versículo 19, la última parte, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y ahora sí hay por fin un punto final. Ahí podemos decir que se acaba esa oración del apóstol Pablo pidiendo ser fortalecidos en nuestro hombre interior para que podamos experimentar la iglesia. ¿Por qué? Miren que dice, para que se llenen de toda la plenitud de Dios. Y quiero que miremos en el capítulo 1, verso 23, Efesios 1, 23, dice, la cual es su cuerpo, hablando de quién, la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cada vez que se hable plenitud de Dios, se está hablando de iglesia, de tal manera que la última parte del verso 19 que dice, seáis llenos de toda plenitud de Dios,
Está hablando de la iglesia. Aquí terminaría la oración del apóstol Pablo. Entonces, ¿cómo quedaríamos? Primer paso es orar para ser fortalecidos en nuestro hombre interior por su espíritu. Eso va a traer un resultado. ¿Qué resultado? Segundo, Cristo va a habitar en nuestros corazones. Eso va a tener un resultado. ¿Cuál? Vamos a poder experimentar y conocer la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del Señor y conocer el amor de Cristo. Y eso tiene otro resultado. ¿Cuál? O sea, somos llenos de la plenitud de Cristo. ¿Y qué quiere decir eso? Que ya ahora sí tenemos un aporte cada uno para lo que se llama iglesia. Ahí terminaría. Sin embargo, los versos 20 y 21 es una alabanza muy especial que es como un resumen de toda esta oración. Dice los versos 20 y 21: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y mencionan, como me anticipé ahora rato, gloria. A Él sea gloria en la iglesia. Esa es la sensación. No es gloria en un miembro de la iglesia, sino gloria en la iglesia. Hermanos, nosotros pensamos que la iglesia es el local todo bonito que está allá en la 51 con segunda. Ya sabemos que no, ese es el local. Pero también hemos pensado, la iglesia es la reunión de creyentes. Y nos hemos acercado. Pero cuando vemos Efesios 1 y Efesios 3, nos damos cuenta que esa definición también es cortica. Nosotros, para poder experimentar la iglesia, tenemos que ser fortalecidos en nuestro hombre interior. Así que la iglesia no tiene nada que ver con nuestro mal genio, tampoco tiene que ver nada con nuestro buen genio, no tiene nada que ver con nuestra inteligencia, ni con nuestras capacidades naturales. La iglesia tiene todo que ver con que Cristo está viviendo en nuestro corazón, tomando control de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y de nuestra voluntad. Y ahora sí nos puede llevar a una experiencia tridimensional total. Qué pena hablar en los términos, pero es que no hay más términos. Y gracias a eso ahora sí podemos darle gloria al Señor. Recuerden que dar gloria es la expresión. ¿Cuándo se da gloria a Dios? Cuando se expresa a Dios. ¿Cómo se expresa a Dios? Con la iglesia. La iglesia es la expresión de Dios. Cuando la iglesia brilla, ahí está. Ahí se está dando gloria a Dios. La iglesia es eso que Dios está haciendo en nosotros. Pero si no permanecemos en nuestro espíritu, no vamos a tener esa vivencia. O la vamos a tener titubeante. A veces sí, a veces no. Hoy domingo, como es domingo, estoy en el espíritu, pero mañana lunes no voy a parecerme a iglesia. No puede ser así. Pedimos al Señor, oramos, ser fortalecidos en nuestro hombre interior por su espíritu. Pedimos ser llenos de su gloria, ser fortalecidos con su poder, para que Cristo tome control total de todo nuestro ser. Vamos a orar y terminamos ese tiempo. Y yo te pido que allí donde estás en tu casa, te unas con nosotros en esta oración. Los que estamos aquí, vamos a orar que el Señor haga esto. Vamos a orar para que podamos experimentar la iglesia. Y les invito a que en Clamor 2022 incluyamos esta petición. Oremos para que podamos experimentar la iglesia. Es un deleite poderlo hacer. Es un deleite que Cristo habite en nuestro corazón. Es un deleite ser llenos de toda la plenitud. No nos perdamos eso. No nos perdamos. A veces nuestra tradición, nuestra religiosidad hace dar pereza a las personas. No, yo no quiero hacer eso. Es como una secta rara. No es ninguna secta. No es ninguna secta. Pero para poderlo entender, tenemos que ser alumbrados en los ojos de nuestro entendimiento.
Y una vez que ya lo podemos ver, ahora es necesario pasar a la experiencia. Y para eso necesitamos ser fortalecidos en nuestro hombre interior. Amado Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti, Señor. Nos presentamos delante de ti sabiendo que te necesitamos. Al ver tu palabra, somos más conscientes de la necesidad que tenemos de ti. Ayúdanos, Señor. Necesitamos urgentemente, Señor, ser fortalecidos con tu gloria, con tu poder, por tu Espíritu Santo. Necesitamos ser fortalecidos en nuestro hombre interior por tu Espíritu. Necesitamos una conexión de tu Espíritu con el nuestro para que nos llenes de tu gloria, para que nos llenes de tu poder y poder permanecer en nuestro espíritu, para que Cristo no solamente se quede en nuestro espíritu, sino que Cristo también habite, tome control de todo nuestro corazón. Señor, toma control de nuestros pensamientos, toma control de nuestras emociones, toma control de nuestra voluntad, Señor. Señor, queremos permanecer así. Queremos vivir por tu vida. Es que Cristo es nuestra vida. Queremos que tú tengas el control. Queremos que tú vivas en nosotros. Y así poder experimentar la anchura, la longitud, la profundidad, la altura. Y ese amor tuyo, amado Señor. Queremos experimentarlo. Queremos vivirlo. Queremos vivir esto de una manera comunitaria. Queremos vivirlo como cuerpo, como pueblo, como familia. Como ese nuevo hombre, como ese reino, como ese guerrero tuyo, como tu novia, como tu cuerpo, Señor. Queremos vivirlo así como tu edificio que estamos en construcción. Queremos experimentar eso, Señor. Queremos ser llenos de toda la plenitud tuya, Señor, y mostrarle al mundo lo que realmente es la iglesia. Vivir lo que realmente somos, tu iglesia. La manifestación de tu gloria, la manifestación de toda la plenitud tuya, Señor. Y todo lo que no es tuyo, dejarlo atrás. Señor, no queremos vivir a veces en nuestro espíritu y a veces en nuestra vida humana. Queremos permanecer en nuestro espíritu, ejercitarlo cada día más, agradarte a ti y de paso disfrutar esa realidad contigo. Ayúdanos, Señor. Señor, permite que todas las personas que vean esta prédica sean iluminados en los ojos de su entendimiento y que sean fortalecidos en su hombre interior para poder vivir lo que realmente es la iglesia. Es nuestra oración, Señor, y a ti, solamente a ti, toda gloria, honra y honor por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.